Aquí también es súper importante entender la etiología del bruxismo. Tenemos diferentes pues, factores y vamos a comenzar con los más comunes, que son los psicológicos, también los odontológicos y en otros ya se engloban como enfermedades específicas, síndromes, respiradores orales. Entonces, ahorita vamos a entrar como un poquito en cada uno, porque obviamente si hablamos como a fondo nos podríamos llevar muchísimo tiempo. Es un tema bastante interesante, la verdad. Y si llegaran a necesitar, perdón, algún link o algo, me lo pueden pedir y sin problema. Y pues bueno, vamos a comenzar justo con lo que comentaba, que son factores psicológicos los más comunes en bruxismo infantil y justo ahorita con la pandemia se ha desencadenado muchísimo. Y ahorita vamos a entender el por qué. Y es obvio que iba a pasar porque bueno, cuando son factores psicológicos para que se presente el bruxismo, por ejemplo, son imposibilidad de expresar sentimientos, frustración, odio, agresividad, estrés, ansiedad o cuando el niño pasa como por un cambio muy brusco en su vida, por ejemplo, que se cambian de escuela o que se cambian de casa y tienen que volver como a empezar a adaptarse o que sus papás se divorcian y ven esas peleas o hasta que en la escuela les hacen bullying. Todos esos factores son los que primero tenemos que analizar. Muchas veces lo que pasa es que dicen, tiene bruxismo, necesito ponerle una guarda o ese tipo de ideas, pero antes de poner una guarda, tenemos que analizar de verdad el por qué está pasando. O sea, estos factores es bien común que los niños los estén presentando con la pandemia, no salen, no hacen nada más que estar en la televisión o en videojuegos, cada vez hay más violencia también en las cosas que ven. Entonces, todo eso les empieza a generar estrés, ansiedad, no ven a sus amigos, se la viven todo el día en la casa encerrados, pues obviamente todo eso empezó a generar estos problemas en los niños y por eso se vio este tema del bruxismo como tan duro de un año para acá, justamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primero. Obviamente, ya entrando a lo demás, serían factores odontológicos, que como sabemos, las maloclusiones pueden generarlo, obviamente. Discrepancias oclusales, que ahí es lo mismo, o sea, maloclusiones cuando el tamaño del maxilar y la mandíbula tienen como alteraciones también, cuando los dientes no tienen el correcto tamaño para poder como entrar en el maxilar o en la mandíbula y se empiezan a generar maloclusiones ya más graves, o restauraciones defectuosas, también muy común que le dejaron alta alguna corona, la resina, algún punto alto, todo ese tipo de cosas, aunque sea 1 o 2 milímetros, luego pueden generar pues este tipo de problema, el bruxismo. Y al final, pues vamos a hablar de todo lo que pasa, ¿no? Por el bruxismo. Como mencionaba, existen otros factores que vamos a hablar un poquito como de cada uno aquí, que sería, bueno, el primero son las parasomnias, que ahí en realidad sería como una alteración del sueño, algo que interrumpa tu sueño, que podría ser aquí en este caso una apnea del sueño, algún respirador oral justamente, factores relacionados con el sueño. También entraría pacientes sonámbulos o así, pero no está tan relacionado con el bruxismo. Lo que sí está súper relacionado son los factores con el sueño, justamente, y lo que son los respiradores orales, que ahorita vamos a platicar porque es bien interesante ese tema y es donde también tendremos que indagar en cuando hacemos el diagnóstico, porque luego ahí es en donde podemos entender qué está pasando, ¿no? Rinitis y asma también es otro factor, es lo mismo, cuando tenemos pacientes que son respiradores orales, tienen muchas veces problemas justamente como asma o rinitis y buscan el cómo poder respirar porque por la nariz no pueden porque tienen un problema ahí, entonces empiezan a buscar la forma, abren la boca y de ahí se vuelven respiradores orales. Factores genéticos también pueden ser. Parálisis cerebral, ahí estamos hablando porque hay veces que no controlan obviamente sus movimientos, tienen mucha fuerza y al apretar obviamente no controlan, ellos no saben cómo hasta dónde, entonces pues obviamente se generan este tipo. También en otros síndromes se pueden encontrar, por ejemplo el síndrome de Rett es uno de ellos que afecta principalmente a las niñas y justamente es un factor genético que va a dañar su sistema nervioso central y es lo mismo, no va a tener el control de sus movimientos y puede generar lo que sería bruxismo. Y aquí es lo que decía de los problemas con los respiradores orales o bucales y el bruxismo del sueño. Puse estas imágenes porque es de un artículo que encontré y me gustó ponerlo así porque, o sea, yo voy a como resumirlo, pero para que ustedes se puedan dar cuenta, justamente aquí lo que se mencionaba
es de que muchas veces, bueno, no, casi siempre está comprobado que todos los respiradores orales van a presentar bruxismo. Los que tienen bruxismo con sueño, justamente es un hábito involuntario, que es una parafunción, que es lo que ya dijimos, cuando la mandíbula realiza movimientos que no son funcionales. Por ejemplo, el mascar chicle también es una parafunción. Y lo que va a pasar en este momento, bueno, en este artículo mencionaban que afecta más del 20% de la población. Y entonces ahí es en donde tú empiezas a indagar y ya leyendo más en el artículo, te pones a entender cómo este tipo de hábitos, cuando el paciente no puede respirar bien, ya no solo va a generar un daño a nivel nada más de que, ah, pues ya no respira y en la noche va a abrir la boca. O sea, empieza desde el bruxismo, desde las maloclusiones, porque obviamente ya no hay un buen sellado, ya no hay una buena oclusión, una buena armonía, se empieza a deformar todo. Obviamente el paciente no va a descansar, va a tener ojeras, la cara se le va a ver hasta como Y más sumida. caries, ¿no? También porque hay menos saliva. O sea, es una como una Exacto, cascada de mil cosas de exacto, una es una sola. cadena. Es una cadena. Exacto. Por algo que de verdad, como siempre decimos, se puede diagnosticar rápido. O sea, si el paciente te llega con esto, pues hay que empezar a actuar desde ese momento. Y te digo, no solo pensar en guardas. O sea, si te pones a pensar todo lo que hemos hablado ahorita, no tiene nada que ver con algo odontológico. En realidad, casi todo va más psicológico o problemas ya sistémicos mucho más graves que necesitaremos ayuda con muchos más especialistas, ¿no? Entonces, ahí es en donde justo aquí mencionaba, y esto sí como que está muy interesante, que qué es lo que pasaba cuando teníamos este tipo de problema, el bruxismo de sueño en los pacientes, y ve, por ejemplo, desarmonías, como ya dijimos, oclusales, deficiencias nutricionales, pueden tener personalidad obsesivas compulsivas, pueden tener hábitos bucales perniciosos, como que se quede para siempre los respiradores bucales. Y yo conozco pacientes adultos que se quedaron con estos hábitos. Hábitos del labio también que nunca se quitan, o sea, cosas que no se tratan de pequeños que van a Alergias repercutir. también estoy leyendo. Ajá. O sea, de verdad está impresionante todo lo que hay ahí. O sea, aquí te das cuenta, trastornos del sistema estomatognático, obviamente ya lo dijimos, ortognático, desviaciones de la columna, de la cadera, planta de los pies, y obviamente eso es dolor de cabeza, dolor de articulación. ¿Cuántas cosas no se pueden desarrollar por este tipo de situaciones, no? Entonces, sería como importante que si eres un profesional de la salud y tienes estos casos, si sabes atenderlos, lo hagas, y si no lo sabes hacer, sé ético y remite porque está en tus manos la salud y la vida de un paciente, ¿no? Entonces, es importante. Y justo hablando de eso, este artículo que encontré que es muy nuevo, y allá abajo puse de dónde lo encontré en la página de Instagram, ellos hacen varios artículos y acaban de sacar uno del bruxismo del sueño, donde analizaron varios niños y todo, pero aquí el resumen es que había dos factores súper importantes para que los pacientes desarrollaran bruxismo del sueño. Tiempo en la pantalla, o sea, tablets, televisión, computadora y el consumo de azúcar en un día. Se comprobó con todo el estudio que más de 2 horas en la pantalla y más de 2 veces de consumo de azúcar al día, o sea, juguitos o un yogur que tiene azúcar, o sea, cualquier manera de azúcar 2 veces al día van a aumentar el riesgo de bruxismo entre 3 y 8 veces, bruxismo del sueño. O sea, imagínate, o sea, desde ahí empieza todo. Y es ahí donde yo diría, entonces, si tenemos esto que hay que hacer, controlar el azúcar y los hábitos y dejar de ponerles las pantallas y las tablets para entretenerlos, hacer otro tipo de cosas, ¿no? Lo malo es que ahorita pues muchos niños están tomando clases en línea, ¿no? Tienen que estar en la computadora sí o sí, varias horas. Exacto. Y ahí es en donde también les digo a los papás, porque es eso, ¿no? Ya estuvieron 8 horas, porque sí tengo pacientes así que todo el día están ahí, pues en cuanto acaben, quítasela y ya no lo pongas a ver la tele. Mejor darle una vuelta, aunque sea ahí donde puedas en tu sala, ponlo a leer un rompecabezas, un crucigrama o algo Parque, diferente. algo. Sí. Sí, porque si no, imagínate, y no solo ya el daño de esto, la vista, y bueno, ya son muchas cosas más, ¿no? Que se van a agregar. Entonces, bueno, solo era como un dato importante. Aquí también hay otra cosa que luego alarma mucho a las mamás, que es cuando los bebecitos les empiezan a salir sus dientitos, rechinan sus dientes. Es normal, eso sí es normal. Cuando tienen menos de 2 años, 2 años y medio, es normal que lleguen a rechinar o que escuches que hacen ruidito, porque es lógico, le está saliendo algo nuevo, él no sabe qué es y lo que va a hacer cuando le salga es querer descubrirlo. Pues lo va a rechinar o va a hacer ruiditos con él. Ya sí pasa
o sea, que ya te des cuenta que el niño está de verdad dándole todo el día así, que ni puede dormir con eso. O sea, tú ya te vas a dar cuenta cuando ya no es normal. O sea, una cosa patológica es cuando ya se repite demasiado, cuando ya no se hace consciente, todo. Si aquí te estoy comentando menores de 2 años, así, si ves que tu bebé a los 2 y medio, 3, o que ya tiene toda la dentición establecida, sus muelitas, sus 20 dientes, y sigue haciendo eso, obvio ya no sería normal. O sea, esto solo es una etapa de exploración que es poquito tiempo y se quita. Y si no se quita, hay que llevar al odontopediatra para revisar. Es por eso que tienes que llevar a tu pequeño al odontopediatra desde que le sale su primer dientito. Porque desde ahí nosotros te podemos guiar a todas estas cosas y qué hacer y qué no hacer para prevenir. Ese es el tema, ¿no? Claro. Ujú. Justamente. Y